Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta sesión para ascenso en el escalafón docente de nuestro profesor Joaquín Rodelo Ceballos. El profesor Joaquín Rodelo es especialista en medicina interna y nefrología, magíster en ciencias clínicas y es profesor asociado, jefe de la sección de nefrología clínica. El profesor hoy nos va a presentar su investigación para ascenso en el escalafón docente como docente titular. Los jurados que nos acompañan el día de hoy son el doctor Gustavo Aroca, internista, nefrólogo, epidemiólogo, PhD, director del programa de nefrología de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, el doctor Jorge Coronado, internista, nefrólogo, PhD, profesor de la Universidad de Cartagena, y el doctor Álvaro Mercado Curí, profesor emérito de la Universidad del Valle, internista y nefrólogo. A todos ustedes una cordial bienvenida. Adelante, profesor Rodelo, lo escuchamos. Bueno, doctor Julián Ramírez, muchas gracias por la presentación. A los jurados, muchas gracias por la evaluación y la retroalimentación, y a todos los presentes por escucharme. El trabajo que les voy a presentar para cumplir con el requisito de la universidad para ascenso profesoral se titula Desenlaces del trasplante renal en nefritis lúpica, una experiencia de 37 años en un solo centro en Latinoamérica. Soy el primer autor y estoy acompañado del doctor Luis Alonso González, reumatólogo, José Manuel Ustaris, nefrólogo, Silvia Materia, Keilis Pérez, Zoraida Ramírez, internista, Luis Fernando Arias, nefropatólogo, Álvaro García, Mario Arbeláez y Jorge Enrique Nao como nefrólogos. La publicación es del volumen 30 del año pasado de la revista Lupus. A manera de introducción, pues recordar que el lupus es una enfermedad autoinmune de causa desconocida que involucra una pérdida en la intolerancia, de la tolerancia a material nuclear endógeno, lo que lleva a un proceso de autoinmunidad sistémica y a daño de varios tejidos y órganos. Dentro de esos tejidos, dentro de esos órganos más afectados, se encuentra el riñón, se encuentra una particular predilección por el riñón y con un pronóstico cuando se presenta que realmente no es el mejor. Durante más de 35 años se ha perfeccionado el diagnóstico de esta enfermedad y tenemos que hace un par de años se sacó un nuevo puntaje clasificatorio para el diagnóstico de esta enfermedad, donde le señalo que ya una biopsia renal con una nefritis lúpica clase 3 o clase 4 da un puntaje de 10, y esto sumado a una prueba de autoanticuerpos tipo ANA positivo más de 1 en 80, pues nos hace un diagnóstico de lupus eritematoso sistémicos. Las manifestaciones clínicas y de laboratorio, en específico las renales, es desde el artículo de 1982 por el Colegio Americano de Reumatología para el diagnóstico de lupus, se consideraba como la presencia de cilindros hemáticos granulares, tubulares o mixtos, o una proteinuria persistente de más de 500 miligramos por decilitro o 3 cruces en una tirilla. Posteriormente se ha perfeccionado esa definición y también la podemos encontrar como una relación proteinuria-creatinuria mayor de 0.5 o estas alteraciones en el sedimento. Por último, los criterios SLIC hace ya más de 10 años introdujeron la presencia de una biopsia compatible con la presencia de unos autoanticuerpos. Entonces, para hablar específicamente de la nefritis lúpica, el 60% de los pacientes con lupus pueden desarrollar nefritis lúpica durante los primeros 10 años de la enfermedad. El 10 a 30% de estos pacientes que tienen nefritis lúpica podrán desarrollar enfermedad renal crónica grado 5, incluso con un manejo inmunosupresor agresivo. A pesar de los avances en el entendimiento, en la fisiopatología y en la autoinmunidad que se presenta en el lupus y de nuevos medicamentos inmunosupresores, sigue siendo extremadamente alto que llegue el 10 a 30% de los pacientes que presentan esta condición a necesitar diálisis o trasplante. La mortalidad a 5 años por nefritis lúpica se disminuyó
entre 1975 hasta 1995 con los estudios del NIH, el estudio de Austin y colaboradores, en donde introdujeron los esteroides junto con la ciclofosfamida, y desde entonces, a pesar de la introducción del micofenolato, rituximab y otras terapias, permanece estable. La hemodiálisis o diálisis peritoneal, cuando el paciente llega a estadio 5, presenta tasas de supervivencia similares en los pacientes que no tienen lupus dentro del mismo grupo etario. O sea, el pronóstico de estos pacientes es muy parecido a los de su misma edad con otra condición clínica cuando están en diálisis. Y como en todas las enfermedades que llegan a diálisis, el trasplante renal es la mejor opción de tratamiento cuando están en un estadio grado 5. Este estudio, publicado por un grupo italiano liderado por la doctora Moroni, nos muestra el pronóstico a largo plazo de los pacientes con nefritis lúpica. Vemos que tenían 33 pacientes, un estudio de casos y controles, 33 pacientes publicado en el año 2005, comparado con 70 controles, dentro de los cuales podemos señalar, dentro de las características principales, que todos los pacientes habían estado en hemodiálisis o diálisis peritoneal, es decir, a ningún paciente se le realizó un trasplante renal preventivo. Tuvieron una media de seguimiento de 91 meses y la supervivencia de estos pacientes fue muy parecida a los controles que no tenían lupus, 97% a 5 años y a 10 años está alrededor del 91% en esta cohorte de pacientes italianos. En la introducción, algo que se sabía o se creía en muchos años atrás, colocaban ellos que pocos datos estaban disponibles acerca del desenlace a largo plazo del trasplante renal en pacientes con lupus eritematoso sistémico, y la recurrencia de la nefritis lúpica fue documentada solo en 3 injertos, lo cual es el 8.6%, pero ningún injerto se perdió por la recurrencia de la nefritis lúpica. Este otro estudio, publicado en el año 2006 por Bunapradis y colaboradores, mira el desenlace del trasplante renal en pacientes con lupus, y lo que analizan es una base de datos de los Estados Unidos que contiene pues como toda la información de los trasplantes, y lo que muestran acá es tanto por donante cadavérico como donante vivo, que las supervivencias del injerto a 1 año son de 88, 77 a 3 años y 67 a 5 años, y cuando se hace de donante vivo es un poco mejor, 94, 87 y 77. Cuando lo comparan con pacientes no lúpicos no es inferior. Hacen en la introducción una salvedad que yo también haré y que pusimos en la publicación, y es que antes del año 75 los pacientes con nefritis lúpica no eran llevados a trasplante renal, debido a que se creía que la enfermedad inmune subyacente llevaría a una glomerulonefritis recurrente y a un rechazo acelerado del injerto. Teniendo en cuenta esto, pues el grupo con el cual publico este artículo, que es el grupo original de trasplante del Hospital San Vicente Fundación, ya en el año 91 había hecho una primera publicación en la revista española de nefrología, que titulado Evaluación del trasplante renal en pacientes con lupus eritematoso sistémico. El autor principal es el doctor Jorge Luis Arango, ex profesor jubilado titular de la sección, y reportan 14 pacientes y nos demuestran una probabilidad acumulada a 36 meses de 60 en el grupo de lupus y 85 en el grupo control, digamos que levemente inferior a los controles que ellos revisaron. También hacen la salvedad que previo al año 80 estos pacientes no eran llevados a trasplante renal,
y luego pues hacen la supervivencia de estos pacientes que comparativamente con los pacientes que se quedaban en diálisis para la época, su supervivencia era mucho mejor. Uno de los problemas que siempre se ha planteado es si existe la posibilidad de que el lupus recurra. Siempre se ha planteado que el trasplante es la mejor opción terapéutica para estos pacientes que llegan a diálisis porque mejora la supervivencia independientemente de la causa. La recurrencia de la nefritis lúpica en el injerto renal sigue siendo una gran preocupación, ya que esta aumenta el riesgo de pérdida del injerto, pero en las publicaciones esta tasa de recurrencia puede variar desde un 0% hasta un 54%. Sin embargo, la pérdida del injerto debido a esta recurrencia de la nefritis lúpica es poco común y se da entre 2 a 11% en unos 5 a 10 años después del trasplante. Los factores de riesgo que se han identificado para esa recurrencia de la nefritis lúpica es ser afrodescendiente, ser de sexo femenino, los pacientes muy jóvenes, aquellos que tienen hipocomplementemia post-trasplante, ser de donante vivo, un anticuerpo lúpico positivo o no tener adherencia a los inmunosupresores. Entonces, teniendo en cuenta esto, nos planteamos evaluar los resultados del paciente y del injerto en términos de supervivencia en una población predominantemente mestiza latinoamericana diagnosticada con lupus eritematoso sistémicos sometidos a un trasplante renal en un centro único colombiano. Entonces, ¿cuáles son los materiales y métodos? Este es un estudio de cohorte retrospectiva donde incluimos 185 pacientes con diagnóstico de enfermedad renal crónica en estadio 5 por lupus eritematoso sistémico. Todos los incluidos fueron mayores de 14 años que se sometieron a trasplante de riñón en el Hospital Universitario San Vicente Fundación de Medellín, acá en Colombia, entre agosto de 1977 y diciembre del 2014. 179 pacientes de estos 185, el diagnóstico se les hizo de acuerdo a la clasificación o los criterios diagnósticos del Colegio Americano de Reumatología del 1982. Y 6 pacientes con los criterios ARA, que eran los utilizados en los años 70. Se excluyeron segundos trasplantes y trasplantes combinados porque podrían afectar la homogeneidad de los pacientes y los resultados. Una biopsia renal estuvo disponible en un 40% de los pacientes y esa biopsia renal fue leída por un nefropatólogo experto antes del 2004 por los criterios de nefritis lúpica de la Organización Mundial de la Salud y después por la clasificación del año 2003 de la Sociedad Internacional de Nefrología y de la Sociedad de Patología Renal. Si no estaba disponible una biopsia previa al trasplante para el diagnóstico de nefritis lúpica en estos pacientes, era suficiente con que el paciente tuviera un diagnóstico de lupus más síndrome nefrótico, el diagnóstico de lupus más proteinuria mayor de 1 gramo o hematuria atribuible al lupus. Los datos se obtuvieron de las historias clínicas, de los registros médicos electrónicos, al igual que de la base de datos establecida desde el inicio del programa del trasplante renal en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, Universidad de Antioquia y Nefron. Las variables relacionadas con el receptor fueron recolectadas, tales como edad, sexo, etnia, tiempo desde el diagnóstico de LES hasta la enfermedad renal crónica grado 5, tiempo en lista de espera de trasplante, qué tipo de terapia de soporte renal y por cuánto tiempo. Y en los pacientes que estuvo disponible o estaban disponibles los datos antes del trasplante, se documentó el puntaje LEDAI. Las variables relacionadas con el donante, edad, sexo, tipo de donante, si era fallecido o vivo, la creatinina sérica, variables relacionadas con el trasplante, tiempo de isquemia fría, número de incompatibilidades HLA, qué tipo de terapia de inducción recibió, si recibió o no anticuerpos monoclonales y cuál, ya sea basilizumab, daclizumab, alemtuzumab o timoglobulina, y qué terapia de mantenimiento recibió, ciclosporina, satioprina, prednisolona y un antimetabolito tipo micofenolato. ¿Qué desenlaces se evaluaron? La disfunción primaria del injerto, la tasa de filtración por MDRD en el tiempo,
ya al alta de la hospitalización post-trasplante a 1 mes, a 2 años, a 3 años y así sucesivamente durante todo el seguimiento, todos los años. El tiempo a la pérdida irreversible de la función del trasplante, definida como la restitución de diálisis crónica. Se documentaron los rechazos agudos y se clasificaron de acuerdo a la clasificación de Banff que estuviera disponible al momento de la biopsia. Retardo en la función del injerto, definido como la necesidad de hemodiálisis durante la primera semana después del trasplante. Las causas de muerte y la pérdida del injerto, definido como la necesidad de reiniciar la terapia de diálisis o la necesidad de retrasplantarse. También se documentaron los eventos cardiovasculares, las infecciones, la presencia de neoplasias malignas, nefropatía crónica del injerto, toxicidad por ciclosporina y la recurrencia clínica de la nefritis lúpica según se definiera por los hallazgos histológicos realizados en las biopsias a base de indicaciones clínicas y no de biopsias por protocolo. El análisis estadístico, entonces, para esto el desenlace principal fue la supervivencia del paciente y el secundario la supervivencia del injerto censurada por muerte. Para el primer trasplante renal, adicionalmente, la tasa de recurrencia de la nefritis lúpica. La supervivencia del paciente se evalúa a partir de la fecha del trasplante hasta la muerte, el final del periodo de estudio, que fue diciembre del 2014, o el último seguimiento disponible. Se evaluó el efecto del trasplante renal preventivo, es decir, sin pasar por diálisis el paciente, sobre la supervivencia tanto del paciente como del injerto. Entonces, para evaluar la supervivencia se utilizaron curvas de supervivencia que se regeneraron utilizando el método de Kaplan-Meier y se compararon utilizando la prueba del log-RAN. La comparación de los datos se hizo con pruebas de estudios para variables continuas que seguían pues la normalidad o suma de rangos de Wilcoxon cuando no seguían la prueba de normalidad. Para las variables categóricas se utilizó la prueba de chi cuadrado o la prueba de Fisher cuando fuera necesario. Se hizo un modelo de regresión logística de riesgos un modelo de regresión proporcionales de Cox, perdón, para la supervivencia del tiempo del paciente en el tiempo y la supervivencia censurada del injerto. El paquete estadístico que utilizamos fue esta versión número 12. En total, en el periodo de estudio se realizaron 4.546 trasplantes, es decir, entre 1977 y diciembre del 2014, y entre estos trasplantes 202 fueron realizados a pacientes con enfermedad renal crónica grado 5 por nefritis lúpica. De estos se incluyeron solamente 185 porque muchos de estos eran retrasplantados o trasplantes combinados. 75 pacientes, lo que les mencionaba ahorita, 40.5% tenían una biopsia renal antes del trasplante. 2 de ellas eran clase 3, 6 eran clase 3 más 5, 41 eran clase 4, o sea, la mayoría eran proliferativas. 12 tenían clase 4 más 5, 9 tenían clase 5 y 5 tenían ya el estadio pues, terminal por biopsia, una clase 6 en la nefritis. En el resto de los pacientes, el diagnóstico de nefritis lúpica fue basado en las manifestaciones clínicas, hallazgos de laboratorio, perfil inmunológico y los registros médicos del hospital que nos refería el paciente. Muchas veces no eran pacientes pues, propios diagnosticados en el hospital, sino que eran referidos o remitidos de otros hospitales. El 60% de los pacientes requirieron terapia de soporte renal. Y esto entonces aquí nos deja una gran población, 73 pacientes, casi el 40%, que se sometieron a un trasplante renal preventivo. Es decir, pasaron directamente de grado 5 por la nefritis lúpica al trasplante sin pasar por hemodiálisis o por diálisis peritoneal. La mediana de seguimiento fue de 10 años con un intervalo o un rango intercuartílico entre 5 y 16 años. Entonces aquí, esta es la tabla 1 del estudio. Vemos cómo la edad promedio de los receptores era 32 años, más o menos 10.3. Solo el 14% eran hombres, o sea, la gran mayoría eran mujeres. El 90% eran mestizos. Aquí está la clasificación de la nefritis lúpica que les comenté.
185 eran su primer trasplante. Las comorbilidades principales era hipertensión en el 78%, diabetes solamente tenían 3 pacientes y falla cardíaca 2. El intervalo entre el diagnóstico del lupus y la llegada de la enfermedad renal crónica grado 5 fue 110 meses. Eso es bastante corto. Una mediana en tiempo en lista de espera de 5 meses. Esto es súper, digamos, súper bueno. Digamos que en los años 90 y en la primera década del 2000 era usual en nuestro medio tener tiempos en lista de espera después de hacerse todo el protocolo de trasplante corto. Miren que el rango va entre 2 y 12 meses. Aquí lo que les mencioné, el 39, casi el 40% de los pacientes no tuvieron terapia de reemplazo renal previa, y de los que sí la tuvieron, pues el 81% estaban en hemodiálisis y solo el 18% en diálisis peritoneal. ¿Cuánto tiempo duraron en diálisis los que estaban en terapia de reemplazo renal? Más o menos 32 meses. Antes del trasplante, la mayoría de pacientes habían estado expuestos a esteroides y ciclofosfamida, una menor proporción a micofenolato, rituximab o ciclosporina o tacrolimus. Solo en 105 pacientes tuvimos la opción de calcular el SLEDAI. En el grupo preventivo, la mediana era de 2, con un rango intercuartílico entre 1 y 4. En los no preventivos era de 0. En los pacientes que fallecieron, la mediana de la SLEDAI era mayor, 6, con un rango entre 4 y 8. Y en los pacientes que sobrevivieron al momento del trasplante tenían un SLEDAI apenas de 1 punto, o sea, prácticamente no tenían actividad de la enfermedad. La creatinina al mes post-trasplante, la media era 1.6, al año era 1.3 miligramos por decilitro. Solamente el 26.4% de toda la cohorte, y tenemos en cuenta que tenemos pacientes desde los años 70 donde solamente utilizaban esteroides y azatioprina, luego a partir del 85 esteroides, azatioprina y ciclosporina, y después del 2000 se introduce micofenolato, y después del 2005 se introduce los anticuerpos monoclonales. Entonces, digamos que 26% de rechazo agudo demostrado por biopsia es un porcentaje relativamente bajo. Y teniendo en cuenta que en borderline 1A y 1B estaba más del 50% de los rechazos que se presentaban. La nefropatía crónica del injerto se documentó en 35 pacientes, eso es el 42% de los que se le realizó la biopsia. La recurrencia de la nefritis lúpica solo ocurrió en 2 pacientes, lo cual equivale a un 1%, y la muerte se presentó en el periodo de seguimiento en 39 pacientes, lo que corresponde a un 21% de la cohorte total. ¿Cuáles fueron las causas de muerte? Las causas de muerte entonces fueron principalmente las infecciones, cardiovascular y otras. La muerte con injerto funcionante, es decir, el paciente le da un evento coronario, y al momento del evento coronario o la muerte súbita tenía la función renal normal, se presenta, entre otras causas, pues solo por poner un ejemplo, en 24 pacientes, o sea, en el 61% de los que murieron, ¿ya? La mayoría de trasplantes fueron realizados de donante fallecido, 152 pacientes, lo que corresponde al 82%, y de donante vivo en un 17%. Estas son las características del donante, pues no vamos a entrar mucho en detalle. El tiempo de isquemia fría 20 horas, que se correlaciona con, idealmente debe ser menor de 24. Las incompatibilidades del HLA eran 4, o sea que más o menos se trasplantaban con 2 o más compatibilidades, y al menos una de esas compatibilidades era del HLA-DR. En los pacientes que se utilizó inducción, que fue en el 43%, miren que 81 pacientes solamente recibieron terapia inductora, se hizo principalmente con alemtuzumab, timoglobulina, y en menor proporción con basiliximab, daclizumab. La terapia de mantenimiento más utilizada fue ciclosporina, micofenolato y esteroides en el 36% de los pacientes, y ciclosporina, azatioprina, prednisona
en un 40% de los pacientes. Ya en cuanto a las curvas de supervivencia, aquí observamos las curvas de supervivencia de Kaplan-Meier en cuanto a la supervivencia del paciente y la supervivencia del injerto censurada por la muerte. Vemos que al año la supervivencia era el 88%, a los 3 años 82%, a los 5 años 78%, a los 10 años 67% y a los 22 años 23%. En los que teníamos pues seguimiento. Y la supervivencia del injerto, 93% al año, 91% a los 3, 89% a los 5, 87% a los 10 y 37,4% a los 22 años en quienes estaba disponible. Hicimos un análisis, digamos, por época, ¿sí? Después del 2005 teníamos terapia de inducción, teníamos más frecuencia de utilizar ciclosporina micofenolato o tacrolimus micofenolato, y vemos una separación de las curvas con unas mejores supervivencias tanto del paciente como del injerto. Vemos que después del 2005 es 93% al año, 93% a 3 años, 85% a 5 años y 76% a 10 años. Tal vez por el tamaño de muestra un poco menor de este lado, pues no nos da estadísticamente significativo, pero claramente hay una diferencia que es clínicamente significativa y que es importante para el paciente. La pérdida del injerto en el seguimiento se perdió en 65 pacientes. La nefropatía crónica del injerto fue la mayor causa. En esta nefropatía crónica del injerto es un término que algunos defienden en el tiempo, otros han cambiado, ya no lo tratan de llamar así, pero realmente es todo lo que le pasa al riñón trasplantado que lo lleva a enfermedad renal crónica de ese riñón trasplantado, y está la falta de adherencia a medicamentos, los rechazos subclínicos, el rechazo mediado por anticuerpos, la toxicidad por los anticalcinurínicos, las alteraciones vasculares. Todo eso se engloba en unos cambios crónicos que se dan en el injerto y el paciente pues regresa a diálisis. Esa fue la principal causa. Pero muy importante, miren esto, 24 pacientes, o sea, el 37% perdieron el injerto por la muerte del paciente. O sea, la muerte con injerto funcionante que ahorita les había mencionado. Las otras 15 muertes, pues porque ustedes preguntarán, bueno, ¿y los otros 15 muertos qué pasó? Los otros 15 muertos no entran acá porque se murieron cuando ya habían perdido el injerto y estaban en hemodiálisis. El rechazo agudo como causa de pérdida del injerto en 3 pacientes, 4,6%, incluyendo un rechazo que se presentó en las primeras semanas y que se consideró un rechazo humoral agudo, que está acá en este otro ítem. Esta es un análisis de supervivencia, ya comparando los pacientes que estuvieron previamente en diálisis con los que nunca pasaron por diálisis y se les hizo el trasplante en forma preventiva, y vemos cómo la supervivencia en los pacientes no preventivos, contrario a los que esperaríamos, fue mayor, 94% a 1 año versus 78% en el preventivo, 88% a 3 años, 72% en el preventivo, 85% a 5 años, 66% en el preventivo, a 10 años 73 y 56 y a 22 años 66 y 17. Esto digamos que va en contra de la lógica o del sentido común y de lo que han publicado en otros estudios. Entonces nos pareció un hallazgo llamativo en el cual profundizaremos en la discusión. Cuando hicimos el análisis de regresión de Cox, tanto para la mortalidad o la supervivencia del paciente como por la supervivencia del injerto, encontramos que la edad, ¿sí? La tasa de filtración glomerular menor de 45 mililitros por minuto a 1 mes se correlacionaban con esa supervivencia. Y cuando hicimos el análisis en los pacientes que en la supervivencia del injerto, pues sí, persiste la tasa de filtración glomerular como un factor pues, pronóstico
con una P estadísticamente significativa, un HR de 2.9, con un intervalo de confianza entre 1.25 y 6.78, y el puntaje SLEDAI al momento del trasplante entra a jugar como un predictor de la supervivencia renal, incluyendo cuando hicimos el análisis de regresión de Cox en diferenciando los pacientes que tenían un trasplante renal preventivo y un trasplante renal pues, después de pasar por diálisis. Entonces, para resumir los resultados, encontramos que una mayor edad del receptor y una tasa de filtración glomerular menor de 45 al mes post-trasplante se asociaron con menor supervivencia del paciente, un HR de 1.05 con este intervalo de confianza y un HR de 2.22 con un intervalo de confianza entre 1.5 y 3.27. La terapia de inducción, bueno, no se la señalé en la tabla anterior, pero devolvámonos, se la señalo. La terapia inmunosupresora de inducción tuvo un factor protector, un HR 0.55, en el multivariado de 0.35 con este intervalo de confianza y con una P estadísticamente significativa. Entonces, utilizar una terapia de inducción en estos pacientes fue un factor de protector para la supervivencia del paciente. Un HR de 0.35 con este intervalo de confianza y una P estadísticamente significativa. En el análisis de supervivencia del injerto censurada por la muerte, tanto la edad como la tasa de filtración glomerular permanecieron como factores de riesgo, y en el total de la población, en esta población del injerto, pues ya la terapia de inducción pues perdió un poco su capacidad protectora. Sin embargo, había una tendencia para ser protector. Solo 2 pacientes, el 1%, presentaron recurrencia de la nefritis lúpica demostrada por biopsia. Los 2 casos fueron de una nefritis lúpica clase 5. ¿Qué pasó con el puntaje SLEDAI? Solamente lo teníamos disponible en 105 pacientes, y en el momento del trasplante fue mayor en pacientes fallecidos, en los 17 que teníamos, que fallecieron, que en pacientes sobrevivientes, en los 88 de los 105 disponibles con el puntaje, con una mediana de 6, un IQR entre 4 y 8, y una mediana de 1 con un IQR entre 0 y 2, lo cual fue estadísticamente significativo. En el análisis multivariado que les mostré, fue un factor de riesgo independiente para menor supervivencia del paciente, con un HR de 1.71, este intervalo de confianza y una P estadísticamente significativa, y una menor supervivencia del injerto censurada por muerte con este HR. Tanto la tasa de filtración glomerular y la edad se mantuvieron como factores de riesgo en los 4 análisis de regresión de Cox. Los pacientes que se sometieron a un trasplante renal preventivo tuvieron puntajes SLEDAI significativamente más altos que los del grupo no preventivo, 2 versus 0. Pero miren acá que los que se murieron tenían 6 versus 1. Uno de los evaluadores del artículo de la revista Lupus, de los editores, nos pidió un análisis de sensibilidad que también publicamos en la publicación, por solamente analizando los pacientes que previamente al trasplante tenían una biopsia demostrada que tenían una nefritis lúpica. Tenía dudas que el resto de pacientes la tuvieran, y lo que demostró este análisis de sensibilidad, aparte de estas tablas que son muy parecidas entre todos, es que las curvas de supervivencia, independientemente de que tuviera biopsia renal previa de nefritis lúpica a que hubiese sido diagnosticado por la presencia de lupus y una disfunción renal, no había diferencias. Entonces, para entrar a la discusión, en nuestra población las tasas de supervivencia de los pacientes fueron inferiores a los reportados en otros estudios. Esto puede ser, y lo explicamos detalladamente, y ya les mostraré una tabla comparativa. Estudiamos diferentes épocas de trasplante y diferente inmunosupresión. El trasplante entre el 77 y el 85 solamente era con esteroides y azathioprina. Luego del 85 entra la ciclosporina, cambia un poco los porcentajes de supervivencia, y después del 2005 tenemos una mejoría de la supervivencia tanto del paciente como del injerto,
con la inducción de anticuerpos monoclonales. Adicionalmente, nuestra población es mestiza y con una gran, digamos, carga probablemente de ancestros africanos, lo cual no solamente da un peor pronóstico en el lupus y en la nefritis lúpica, sino que también lo es como un factor de riesgo en el trasplante. Entonces, nosotros tratamos de compararnos con las publicaciones más importantes en trasplante renal en lupus. Hacemos un resumen de cómo están o cómo estamos respecto a los otros grupos. Entonces, en poblaciones, por ejemplo, caucásicas, pues obviamente ellos tienen unas supervivencias mayores, 96% un año, 92% a 5 años, pero en poblaciones mestizas, por ejemplo, esta publicación de México, 5 años 91%, 10 años 81%, 15 años 78%, y del injerto 81, 79, 57, que miren que pues no es significativamente diferente a la nuestra. Aquí, pues nuevamente pongo la nuestra para compararnos con otro estudio colombiano. Este fue realizado en Cali, ¿sí? Con 65 pacientes, y ellos muestran una supervivencia del injerto del 92% un año, nosotros 93, 5 años 83, nosotros 87, y 10 años 79 y nosotros 80, o sea, muy parecidos la supervivencia en estos dos estudios colombianos. En este otro, pues comparativamente con el grupo italiano que les había mostrado previamente, en la cual el 100% son caucásicos, como lo colocamos aquí, solamente 33 trasplantes, pues ellos muestran una supervivencia del injerto a 5 años del 85%, nosotros estamos en el 87%, 10 años 76%, nosotros en el 80%, pero la supervivencia del paciente a un año ellos lo tienen en el 100%, nosotros en el 88%, pero su estudio fue realizado, a pesar de que dice 1982-2004, principalmente los pacientes fueron incluidos a finales de los 90. Y aquí hay claramente algo que es la época la que influye. Acá otro estudio de Brasil, con población también, digamos, que tiene, ellos ponen aquí que caucásicos 91% y tienen otras de afrodescendientes y asiáticos, muestran una supervivencia un año del 93% del injerto, igual a la de nuestra, y 5 años 80.7%, nosotros tenemos un poquito más, 87%. Entonces, como les mostré, la tasa de supervivencia del injerto censurada por muerte para los primeros trasplantes fueron similares a los descritos por otros autores. El estudio de Cali demuestra también resultados similares, al igual que el estudio mexicano que ya les mostré. Contrariamente, el estudio italiano pues, nos muestra una supervivencia a un año del 100%. La pérdida del injerto por cualquier causa fue el 35% de los pacientes después de una mediana de seguimiento de 10 años. Esto está en relación con los datos informados previamente por otros autores, un 30, un 39% de trasplantados por nefritis lúpica. Como se comentó, la principal causa de pérdida del injerto fue la nefropatía crónica del injerto, seguida de la muerte con injerto funcionante. Siempre se ha creído, o durante mucho tiempo se ha establecido que la actividad del lupus se quema o es quiescente, en inglés burnout, debido al efecto inmunosupresor pretrasplante de la uremia. Es decir, cuando el paciente entra en hemodiálisis, la actividad del lupus se apaga. Previamente, y estamos hablando de años 80 y hasta finales de los 90, se recomendaba que los pacientes con lupus tuvieran un periodo de espera en diálisis de al menos un año antes de que se recomendara el trasplante para estos pacientes. ¿Por qué? Para esperar que se diera este burnout y que el paciente no tuviera signos de actividad ni estuviera con inmunosupresión al momento del trasplante. Sin embargo, esto cambió desde principios del 2000. Estudios recientes han demostrado que una mayor duración de la diálisis se asocia con peores resultados del injerto en los pacientes con nefritis lúpica. Este estudio
nos muestra, para recalcar lo anterior, si vemos aquí en la parte inferior izquierda de la diapositiva, la línea azul, que es la mejor supervivencia en todas las curvas, tanto del paciente como del injerto, son aquellos que no estuvieron en diálisis o que estuvieron menos de 3 meses en diálisis, ¿sí? En pacientes lúpicos. Seguido de la línea verde, que fueron los que estuvieron menos de la línea anaranjada, perdón, que estuvieron menos de 1 año. Y la línea, digamos, inferior en todas las curvas es aquellos que estuvieron más de 36 meses en diálisis. Entonces, digamos que menos de 1 año en diálisis versus 3 años en diálisis sería más o menos las mejores curvas de supervivencia, siendo la mejor menos de 3 meses o no haber estado, o las peores más de 36 meses. Miren cómo en el objetivo de este estudio ellos dicen que los proveedores o las aseguradoras recomiendan una espera para trasplantar los pacientes con enfermedad renal crónica secundaria al lupus para permitir la quiesencia del lupus eritematoso sistémico y la actividad autoinmune relacionada, ¿sí? Entonces, digamos que ellos aquí lo que concluyen es que se necesitan más estudios para determinar si estos pacientes realmente deben permanecer un tiempo en diálisis o no. En cuanto al trasplante renal preventivo versus no preventivo, la peor supervivencia que tuvimos en estos receptores se debió al mayor número de muertes que se produjeron dentro del primer año post-trasplante en este grupo. En el grupo preventivo se murieron 11, en el grupo no preventivo 4. ¿Cuáles fueron las causas en ese grupo preventivo? Las infecciones oportunistas graves, criptococosis, histoplasmosis, citomegalovirus, tuberculosis. Planteamos que podría deberse a que algunos de estos receptores de trasplante renal, aparte de que seguían activos, como les mostré con el puntaje SLEDAI, seguían o continúan recibiendo inmunosupresores para el tratamiento de la nefritis lúpica activa. Además, se les colocaba la inmunosupresión intensiva inicial que se le hace a todo trasplante de riñón. Estos hallazgos son consistentes con muchos estudios que demuestran que entre el primer mes y el primer año, las principales causas de muerte en los pacientes son las infecciosas. Las guías CADIGO recomiendan de trasplantes que la actividad del lupus debe estar clínicamente inactiva antes del trasplante. Nuestros resultados respaldan la recomendación, ya que hemos encontrado una mayor actividad de la enfermedad en el momento del trasplante, que también predijo una menor supervivencia tanto del paciente como del injerto. El SLEDAI al momento del trasplante en aquellos pacientes que fueron trasplantados preventivamente era más alto y tenían peores tasas de supervivencia. Las puntuaciones SLEDAI fueron estadísticamente significativas mayores en pacientes fallecidos que en los sobrevivientes. Recuerden que tenían una mediana de 8 y los otros tenían una mediana de 2. La edad avanzada fue un predictor de peor supervivencia tanto del paciente como por el injerto. Esto pues está demostrado en muchos estudios, por eso no empecé con ello. El riesgo absoluto de enfermedad cardiovascular en pacientes con lupus aumenta con la edad. La enfermedad cardiovascular es la segunda causa más común de muerte después de las infecciones. El 61% de los receptores fallecidos murieron con un injerto funcional y el 30% de estas muertes se atribuyeron a enfermedad cardiovascular. La edad del receptor se ha demostrado previamente que aumenta el HR en 1.7 por cada 10 años de incremento y resulta en un factor de riesgo para la pérdida del injerto 1 año después del trasplante. Aquí traigo un metaanálisis para apoyar estas afirmaciones, donde evaluaron las pérdidas del injerto en términos generales, tanto en pacientes con lupus como no con lupus, y demuestran que la edad del receptor es un factor de riesgo con un HR 1.16, muy parecido al que nosotros encontramos. También encontramos que nuestra tasa de filtración glomerular al mes menor de 45 era un factor de riesgo tanto de la supervivencia del injerto como de la supervivencia del paciente. Miremos este estudio de Motola y colaboradores
donde ellos estiman la tasa de filtración glomerular a 3 meses como el principal factor pronóstico a largo plazo de supervivencia tanto del paciente como del injerto. Ellos lo combinan con una proteinuria menor de 500 miligramos y son las mejores curvas de supervivencia. Entonces apoya ese valor de tasa de filtración de 45 que nosotros encontramos. ¿Qué limitaciones tiene nuestro estudio? Es un estudio retrospectivo de un único centro. Es una población mestiza principalmente, lo cual es una fortaleza, pero al mismo tiempo es una limitante para otras poblaciones. La información perdida, en especial sobre las complicaciones del LES previo al trasplante, y no tener la posibilidad de calcular la edad y en todos los pacientes. Lo hicimos en forma retrospectiva, no en forma prospectiva, lo cual pues nos limitó que no tuviéramos los datos en todos los pacientes. Solamente teníamos 40% de biopsias en riñones nativos para demostrar la nefritis lúpica previa al trasplante, pero aquí hay que decir varias cosas. Las biopsias renales guiadas por ultrasonido están ampliamente utilizadas o fue después del año 97 en nuestro hospital. Previamente eran con radiografías. Los pacientes llegaban ya en estadios avanzados donde había futilidad al realizar la biopsia y no cambiaría la conducta. O los pacientes eran remitidos de otro hospital donde lastimosamente pues, no tenían la posibilidad de hacerle una biopsia renal. O por último, algunos pacientes tenían contraindicación para la biopsia como anticoagulación, trombocitopenia o estado urémico. Tampoco realizamos biopsias de protocolo, es decir, a los 6 meses, al año, a los 5 años del trasplante de seguimiento. Y eso puede explicar un poco la baja tasa de recurrencia de nefritis lúpica. Nosotros por eso colocamos en el artículo que es recurrencia de nefritis lúpica diagnosticada por biopsia, pero sospechada clínicamente. ¿Qué fortaleza? Es una cohorte es la cohorte latinoamericana con mayor número de pacientes con nefritis lúpica. Lo de la población y el análisis por época, pues que tenemos casi 4 décadas de seguimiento y de trasplantes, lo que ha demostrado una mejoría en los números. Como conclusión, en una población mayoritariamente mestiza, el trasplante renal es una excelente opción terapéutica en los pacientes con enfermedad renal crónica grado 5 por nefritis lúpica, la mayor edad del receptor, la tasa de filtración menor de 45 y el LES activo en el momento del trasplante son predictivos de una menor supervivencia del injerto y del paciente, mientras que la terapia de inducción tiene un efecto protector sobre la supervivencia del paciente. La recurrencia de la nefritis lúpica es infrecuente y no influye en el riesgo de pérdida del injerto. Por último, antes de entrar a las preguntas, quisiera agradecer a los pacientes. Sin ellos no podríamos hacer nada. Es nuestra razón de ser. A los coautores del artículo, muchos de ellos mis profesores, a la Facultad de Medicina, al decano, a todos los jefes que he tenido durante estos 13 años que llevo de profesor de la universidad, al hospital que siempre pues, me ha apoyado y nos ha apoyado en el tiempo, al grupo de trasplantes de todos los nefrólogos, los cirujanos de trasplantes que hicieron estos trasplantes, la parte administrativa del hospital y el legado pues, de la sección de nefrología iniciada por el doctor Jaime Borrero, y el doctor Jorge Luis Arango, quien fue mi profesor. Quienes no conocen un poco, pues rápidamente, estos pacientes fueron podidos llevar a trasplante desde el año 77 porque se hacían diálisis con una máquina de diálisis que fue construida en la ciudad, fue bautizada Grasec por los 2 primeros pacientes que se dializaron, Graciela y Cecilia, y estas máquinas, pues, un poco rudimentarias, eran utilizadas por nuestros profesores para llevar los pacientes a trasplante renal. Y por último, pues, agradecer a mis profesores y coautores, muchos en el estudio, el doctor Arbeláez, el doctor Álvaro García, el doctor Gonzalo Mejía, el doctor Henao y el doctor Álvaro Velázquez, quien fue cirujano de trasplante por más de 30 años. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones, profesor Joaquín Rodelo. Vamos a los doctores Álvaro Mercado, el doctor Gustavo Aroca y el doctor Jorge Coronado.
están ya como panelistas y pueden activar el altavoz cuando lo deseen. Buenos días y gracias por acompañarnos. Bueno, soy Álvaro Mercado, soy nefrólogo, manejo un programa de protección renal grande en la ciudad de Medellín de Davita. Un agradecimiento muy especial a Joaquín, un excelente estudio de investigación que corrobora también la excelencia del programa de trasplante renal de la Universidad de Antioquia. Yo creo que esta es una demostración de cómo aquí en Colombia nosotros podemos hacer investigación que tiene repercusiones mundiales. Este es un ejemplo también de que tenemos una cohorte de las más grandes en lupus eritematoso de América Latina y posiblemente una de las más grandes en el mundo. Las conclusiones y los hallazgos, perdón, primero la metodología del paciente que utilizaron en este estudio es una metodología absolutamente ceñida a la metodología científica de la investigación. El doctor Rodelo, como epidemiólogo, ha utilizado unas pruebas estadísticas y una significancia estadística vital en la comprobación de los hallazgos de estos estudios. Creo que no hay ninguna duda de que las conclusiones son absolutamente válidas. Es muy importante recalcar que existen o quedan algunas inquietudes y dudas para futuras investigaciones en relación a este campo, por ejemplo, lo relacionado con la diálisis, lo relacionado con la terapia de los pacientes. Y en algún momento, hace muchos años, hablando con la doctora Abraham, una experta en el mundo en lupus, me preguntaba, y tal vez una pregunta para el doctor Rodelo, si dentro de estas variaciones que presentan los pacientes que entran a terapia de reemplazo renal prolongada o terapia de reemplazo renal corta, dado que en alguna época se habló de que la terapia de reemplazo renal en el lupus actuaba prácticamente como si fuera una plasmaféresis, si el reuso del riñón que entró en boga en el mundo, el reuso de los filtros, puede estar influyendo en este tipo de complicaciones de los pacientes y en el peor pronóstico de los pacientes que se presentan a largo, que llevan largo tiempo en diálisis, versus los pacientes que llevan menor tiempo en diálisis. Quiero terminar de nuevo felicitando a Joaquín, creo que es una excelente presentación. Creo que la Universidad de Antioquia debe estar demasiado orgullosa de tener investigadores y grupos que estén aportándole a la literatura mundial experiencias como esta. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mercado, por sus amables palabras para responder la pregunta que hizo. Pues no lo evaluamos en el estudio, pero sabemos que el reuso de membranas y de filtros o filtros en las unidades renales, digamos que se asocian, si no están, digamos, con una alta calidad o un control de calidad, con mayor tasa de transfusiones, menores resultados en cuanto a indicadores, y esto puede aumentar la sensibilización de los pacientes, la creación de anticuerpos, y más en pacientes digamos, con enfermedades autoinmunes que previamente han sido expuestos a otros antígenos de la HLA, y esto podría, digamos, disminuir las probabilidades de encontrar un donante compatible y de crear anticuerpos donantes específicos y reducir la expectativa de la supervivencia del trasplante de riñón. Pero pues no, eso no lo evaluamos aquí en el estudio, pero esa sería la respuesta para su pregunta, doctor. Muchas gracias. Los otros jurados, el doctor Gustavo Roque y el doctor Jorge Coronado, si tienen alguna pregunta, por favor. Bueno, muy buen día a todos. En primer lugar, pues felicitar al doctor Joaquín Rodelo por su magistral presentación y a todo el grupo de trabajo, como decía Álvaro Mercado, de tantos años en Colombia. Este trabajo yo pienso que representa un orgullo nacional. Ya Álvaro lo explicó por la metodología empleada, por el número de pacientes que nos muestra una
experiencia pues muy grande en América Latina. Yo quisiera decir pues en primer lugar que el lupus eritematoso sistémico y la nefritis lúpica es una enfermedad que está aumentando y sobre todo para las nuevas generaciones. Para el año 2050 se espera que esta enfermedad sea de las más frecuentes. En la región Caribe hemos venido observando que la causa número uno de enfermedad glomerular en nuestra región es la nefritis lúpica. Y estos pacientes son pacientes que, lo explicaba Joaquín, que por ser de raza latina, tienen un pronóstico malo. O sea, nuestros resultados cuando se comparan con otros países, no solamente en el paciente con nefritis lúpica, sino en el paciente trasplantado, no son iguales en cuanto a sobrevida del paciente, y esto se debe a que también en Colombia tenemos barreras de acceso, tenemos pacientes con mucha desnutrición que hacen que nuestros pacientes tengan desventajas, una población en desventaja. Yo creo que esto pudo influir un poco en que tal vez la sobrevida de los pacientes al comparar con otros grupos no fue la misma. Entonces, el trabajo es importante porque muestra unos resultados pues nuestros, pero a la vez el trabajo es valioso porque es una brújula que puede ayudar pues a los distintos grupos de trasplante a establecer medidas, a establecer factores pronósticos, a crear pues indicadores, a crear modelos de atención que también puedan permitir la adherencia al paciente, que es tan importante. A veces el paciente con lupus no es adherente. Así que una felicitación global a todo el grupo, a Joaquín, por este excelente trabajo. En segundo lugar, pues el tema de la biopsia por protocolo es importante continuarla en los pacientes trasplantados para ver pues si esa recidiva de la nefritis lúpica en nuestro medio es mayor pues a la reportada en la literatura. Cuando se hace biopsia por protocolo, se nota de que pueda ser un poco más frecuente la recidiva del paciente trasplantado. Así que, en resumen, es un trabajo excelente, es un trabajo meritorio y felicitaciones, doctor Rodero. Doctor Aroca, muchas gracias por sus comentarios y por su evaluación. Es gratamente apreciada. Respecto a una pregunta pues, que hacen en el auditorio sobre si no recomendaríamos el trasplante renal preventivo, esa no sería pues como mi conclusión. Mi conclusión sería que los pacientes que no han pasado por diálisis se les debe hacer una evaluación cuidadosa de si tienen o no actividad del lupus, hacer el cuantiferón, la PPD, pues todos los exámenes pretrasplantes, que una evaluación juiciosa para evaluar el riesgo de infección. Muchos han recibido cuando ya están en estos estadios avanzados rituximab y otros anticuerpos monoclonales que si le sumamos lo que le ponemos en el trasplante, entonces vamos a sobreinmunosuprimir a estos pacientes. Entonces no sería una contraindicación, sino que sería algo para tener en cuenta y tener una evaluación más cuidadosa en estos pacientes. Ok, finalmente el doctor Jorge Coronado pregunta sus apreciaciones del trabajo. Buenos días a todos. Agradecer al doctor Joaquín Rodelo por la confianza en hacerme partícipe de la revisión de su trabajo y a la Universidad de Antioquia, y compartir este panel con dos grandes maestros, con el doctor Mercado y el doctor Aroca, con mucha experiencia. El doctor Aroca, que es un líder a nivel internacional en nefropatía lúpica. Entonces me siento honrado, Joaquín, de estar aquí en este panel. Desde el punto de vista del diseño metodológico, lo han dicho ya mis compañeros, pero quiero recalcar la importancia que tiene este trabajo, no solo en lo científico, en los aportes científicos. Algo que
de lo que más disfruté cuando leía este artículo era que me permitió ver la evolución natural de lo que pasa en una patología como la nefropatía lúpica. O sea, que nos fueron paseando por las diferentes etapas de las terapias de inducción, cómo fueron mejorando, la evolución de las terapias inmunosupresoras y ese seguimiento por trasplante del paciente antes y después de biopsia. O sea, de aquí nos están mostrando un panorama de 37 años, lo cual, como dije al inicio, además de lo científico, tiene una importancia académica, porque es un estudio que cuando lo lea cualquiera de los que se están especializando, cualquiera que está estudiando medicina, va a conocer la evolución natural de esta enfermedad porque está minuciosamente planteada. Entonces, desde ese punto de vista, me disfruté mucho el estudio. Algo que ya había notado acá en Cartagena, yo vivo en Cartagena, soy médico internista nefrólogo y en el campo de la investigación, también docente acá en la Universidad de Cartagena. Y desde que estoy acá, yo había notado, yo me especialicé en México, cómo había una diferencia en la respuesta a los tratamientos de los pacientes con nefropatía lúpica. Y sí se nota la diferencia, cómo la diferente raza influye en unos resultados a veces diferentes. Aquí tenemos la experiencia de Medellín. El doctor Aroca, me imagino que en un futuro tendrá un estudio similar para su población en Barranquilla y aspiramos en Cartagena a hacer igual, porque es importante conocer bien a nuestra población, porque en estas entidades a veces se comportan diferentes. Entonces aquí la importancia de este estudio en población colombiana que va a ser muy aplicable y lo cual va a dejar o ya dejó mucho aprendizaje para el manejo de esta entidad. Realmente no tengo preguntas, es un estudio muy completo, muy amplio. Ya se hablaron de las fortalezas y las debilidades. Solo felicitarte, Joaquín, y pues desearte lo mejor en tu evaluación final y que podamos colaborar a que por lo menos mi evaluación, que la considero muy meritoria, te lleve a tu meta, que es el ascenso profesor titular. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Coronado. Sé que tenemos poco tiempo. Quisiera agradecerle a usted, que fue mi profesor de pregrado en nefrología, y a la doctora Ingelena Rollave, quienes fueron pues como mis referentes en el amor hacia la nefrología. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes por sus comentarios en el chat, por las preguntas y por haberme permitido presentarles mi trabajo. Y bueno, aquí estamos tratando de ser mejores cada día. Muchas gracias. Felicitaciones, profe. A todos los jurados, al profe y a la audiencia, gracias por su participación y los esperamos en las actividades del Departamento de Medicina Interna la próxima semana. Muchas gracias.